Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra tercera sesión del curso especializado de Auditoría Financiera en Estimados Contables y Valor Razonable. El día de hoy vamos a continuar con la tercera sesión a cargo del doctor Luis Hidalgo Torres. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta tercera sesión. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Muy buenos días con todos. Espero que esté muy bien y que todos hayan amanecido de la mejor manera. Bueno, hoy día vamos a hablar de un par de temas respecto a instrumentos financieros que nos van a seguir ayudando a entender los procesos de lo que llamamos estimados contables, ¿no? Acuérdense muy bien que el tema de los estimados contables requiere mucho juicio y conocimiento, ¿no? Para poder revisar y para poder validar, dado que son conceptos técnicos que necesariamente tenemos que ir conociendo y entendiendo, tanto en el aspecto técnico como en el aspecto eh, de auditoría, porque como todos sabemos, existen ciertos tecnicismos o ciertos conceptos importantes que tenemos que ir descifrando y tenemos que ir entendiendo para poder llegar a una razonabilidad respecto a lo que nosotros queremos y necesitamos validar como auditores, ¿no? Acuérdense muy bien que el tema de lo que son los juicios, el tema de lo que son las normas contables, eh, es un requerimiento muy, pero muy, muy importante que nosotros entendamos, que nosotros analicemos, ¿no? Porque, como les vuelvo a explicar, en el mundo contable ya los temas o los temas históricos ya han pasado, como se dice, de moda, ¿no? Y actualmente ya el tema técnico se ha vuelto bastante importante, ¿no? Auditor financiero que no se capacite, ¿de acuerdo? Puede sufrir la consecuencia de que ejecute su trabajo sin, ¿cómo se llama? Sin desarrollarlo correctamente o que se le escape algunas cosas importantes, ¿no? Que probablemente eh, otros, otros auditores puedan descubrir y el tema no es ello, ¿no? Ahora, eh, en mi experiencia, ¿no? El tema de lo que es auditar estimados contables es un tema básicamente de conocimiento y entendimiento de lo que nosotros queremos afrontar y lo que nosotros queremos revisar, ¿ya? Y valgan verdades, ¿no? Uno siempre tiene que ir especializándose y conociendo el tema normativo. Ya, entonces, sin más preámbulos, quiero comenzar con el tema de lo que es el costo amortizado, ¿ya? Para luego evaluar el tema de lo que es la pérdida crediticia, ¿ya? Si yo fuera auditor, ¿de acuerdo? Y a mí me dicen, oye, valida ¿cómo se llama? El costo amortizado de una deuda financiera, ¿de acuerdo? Yo soy un junior que el día de hoy me citan temprano en un cliente y me dan una labor, ¿no? Y simplemente lo que me dice el auditor encargado o el gerente o el responsable de la cuenta, me dicen, ¿sabes qué? Valida ¿cómo se llama? Que los cálculos estén bien, ¿de acuerdo? Bueno, yo simplemente voy a obedecer obviamente, a los que más saben y voy a comenzar a revisar, ¿ya? Lo único que podría yo hacer, si es que yo no tengo más conocimientos, es simplemente agarrar un cronograma de deuda, ¿no? Multiplicar, hacer un reconocimiento de la amortización y básicamente yo voy a decir, ya estoy cumpliendo mi trabajo, ¿no?
Entonces, verifico, hago los cruces, cruzo con el balance de comprobación, hago una suma de corto y largo plazo en función a los periodos, recalculo el interés y digo ya, chévere, contabilizado, ¿no? Pero yo estoy auditando y valgan verdades, si a mí me asignan la tarea y me la asignan de repente de una manera equívoca o de una manera errada, ¿de acuerdo? Yo puedo llegar a la conclusión de lo que yo estoy haciendo, lo que estoy revisando, no está bien. ¿Por qué? Porque se supone que si a mí como auditor financiero de estimados o juicios me dicen, oye, valida el tema de la obligación financiera, que es lo que yo entiendo que me digan que valide. Entonces, que yo simplemente que quieres que haga cruces, quieres que calcule el tema del gasto financiero simplemente con el cronograma o qué quieres más. Ya, me acuerdo en mis épocas de auditor financiero, cuando comenzaban los trabajos de auditoría, cuando yo era junior o semi-senior o senior, ¿de acuerdo? Me acuerdo de que a veces cuando yo me sentaba con el gerente senior o el socio, y me decían, ya Luis, verifícate el cronograma en el programa de trabajo que me dan, verifícate que el cronograma de deuda que tiene el cliente esté contabilizado, crúzalo, suma y recalcula el gasto financiero. Esas eran las órdenes, ¿ya? Eso eran las órdenes. Pero actualmente estamos en el mundo de las normas internacionales de información financiera que requieren más challenge, o sea, más conocimiento. Si a mí me dieran esto y yo veo este valor que son costos de transacción, costos transaccionales, yo comienzo a pensar, oye, ¿qué es eso? ¿Cómo está contabilizado? Y si esta tasa que estoy pintando, ¿de acuerdo? De verde, tiene algún impacto dentro de este valor que es el gasto financiero. Ya. Por conocimientos técnicos, y ahí viene ya el conocimiento del auditor, el programa de trabajo estaría actualmente, si que solamente me dijeran, haz un cruce de información entre lo corriente, lo no corriente y el gasto financiero, el programa del trabajo del auditor sí estaría de repente mal elaborado. Porque si yo estoy auditando juicios, ¿de acuerdo? Si yo estoy auditando eh, juicios, ¿de acuerdo? Yo lo que tengo que hacer primero es revisar si cumple con la IFRS 9. Entonces, actualmente los programas de auditoría financiera no solamente validar obligaciones financieras, requieren cruces de información y agarrar el cronograma de lo que te da la entidad y darle check y decir que está bien. Porque la auditoría actualmente significa hacer challenge. ¿Qué significa? Probar. Ya olvidémonos de la forma como nosotros auditábamos antes. Creer en lo que te da el cliente y simplemente sumar, recalcular el interés, simplemente hacer prueba de suma, como le llamábamos, extensión aritmética, y se acabó, y no pasa nada. Eso no es auditar actualmente bajo conceptos de NIES. ¿Por qué? Porque actualmente la información financiera contable requiere mucho más esfuerzo, requiere mucho más trabajo que simplemente tomar un cronograma de deuda, hacer sumas y ligues y se acabó. Actualmente lo que tenemos que tener en funcionamiento y lo que estamos estudiando es que estamos auditando valores razonables y estimados financieros. Ahora, recordemos un poco la teoría, ¿de acuerdo? Lo que te dice la norma contable, ¿ya? Para medir un pasivo financiero, y acá hago ¿cómo se llama? La comparabilidad. Esto, si tú auditaras esto, así como lo que te da el banco,
yo te digo desde un primer momento, tu auditoría es de mala calidad y se te está escapando un ajuste contable. ¿Por qué? Porque no tienes los conocimientos técnicos para auditar una deuda de 106 millones de dólares. Porque si el cliente me dice, Luis, yo estoy contabilizando como me dice el banco, ¿cómo te dice el banco? Tengo una deuda de 106 millones y medio con un costo de transacción y este es el registro contable que yo estoy haciendo. Bacán. Recibiste 100, un cargo diferido con un reconocimiento. Desde ese momento ya tu trabajo está mal hecho. ¿Por qué? Porque el cliente está diciendo que su obligación financiera son 106 millones y medio. ¿Qué te dice la IFRS 9 respecto al reconocimiento del valor de cómo se tiene que medir inicialmente un pasivo financiero? Un pasivo financiero se tiene que medir neto de los costos de transacción. ¿Por qué? Porque el valor de la caja es similar al valor que tú recibiste. Y si a mí tú me dices, oye, yo tengo caja 100, tengo un cargo diferido de 5 palos, mi deuda financiera es 106 millones y medio, eso es mentira. Porque en el primer momento, en el primer acto, tú no recibiste 106 millones. Entonces, si tú mides, ya mediste mal los 606, el pasivo financiero de 106 millones y medio, implícitamente se supone que la tasa de interés está errada. Porque a más pasivo, más tasa nominal. Técnica de la matemática financiera. A más deuda, tu tasa incrementa porque es más riesgo. A menos deuda, tu tasa disminuye. Entonces, las tareas que a veces, ¿no? Y acá viene un tema, ¿no? El auditor, y este es un tema que yo lo escuché cuando me invitaron a una conferencia de auditoría hace unos años en ICA, donde me citaron y, ¿no? Yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de conocer mucha gente y escuchaba a varios socios de auditoría, ¿no? Con los cuales he podido compartir de firmas locales, de firmas transnacionales. Y como ven, yo soy un socio joven, no soy una... Yo tengo 44 años, pero con 18 años de experiencia en este rubro. Y valgan verdades, cuando yo hablaba y exponía de los temas, este tema que también lo llevé a conferencia, yo decía, y yo le comenté un tema interesante a los panelistas, ¿no? En la conferencia de temas de auditoría, yo decía de que el auditor en el mercado tiene que vender confianza. Mientras tú vendas confianza, ¿de acuerdo? El mercado de capitales y tu gama de clientes, de modelo de negocio que tú tengas, te van a comprar las ideas. Porque obviamente tú sabes lo que estás hablando. Y uno de los panelistas que estuvo acompañándome, obviamente un auditor ya de más de 50 años de experiencia, me complementó lo que yo dije, ¿no? Efectivamente, no es necesario, ¿de acuerdo? Tener muchos años de conocimientos, pero si no lo sabes aplicar y no lo estás haciendo bien, el tema de la confianza se pierde. ¿Por qué? Porque ahí viene, ¿no? O vienen, ¿de acuerdo? Auditores y los auditores, como se dice, es un círculo de entrada y salida porque todo es rotativo, ¿de acuerdo? ¿No? Pero los errores sí se pagan caro. Entonces, yo a un junior yo no le podría decir, oye, valídate una deuda de 106 millones y no explicarle dentro del programa de trabajo, ten cuidado, ¿de acuerdo? Porque cuando hagas tu análisis contable, tienes que primero entender lo que te dice la IFRS 9. Entonces, no es lo mismo medir un pasivo de 106 millones a 100 millones 558 mil. Ahora, como auditor financiero y bajo reglas, antes
estoy hablando de hace 13, 14 años, la mayoría de las sociedades de auditoría lo único que hacían era hacer pruebas de extensión aritmética y considerar que el IP, la información de procesamiento electrónico o la información que la entidad te daba estaba correcta. Actualmente, ya en los tiempos actuales, dentro de los programas de trabajo, de las obligaciones financieras o de los pasivos, tiene que haber una cápite donde se diga de que se tiene que recalcular los cronogramas y que se tienen que validar. Se tienen que revisar los cronogramas y se tienen que validar para que vea que se cumplan el costo de transacción y se haga la medición de acuerdo a lo que te dice la NIS 9. ¿Y qué te dice la NIS 9? La NIS 9 se te dice que los pasivos financieros se miden al costo amortizado neto de los costos de transacción utilizando la técnica de la tasa interna de rendimiento. Entonces, la norma contable te lo está dando de una manera general, pero nosotros como auditores lo tenemos que evaluar. Ahora, pregunto yo, como auditor financiero, ¿qué más se le tendría que solicitar a un cliente para poder verificar de que esto esté correcto? ¿Qué más se le tendría que solicitar a un cliente para verificar de que lo que se está haciendo es correcto? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué más se le tendría que pedir? A ver, el contrato que tiene con la entidad, ya, es válido. ¿Qué más? ¿Qué más se le tiene que pedir? ¿Qué más se le tendría que pedir, estimados? ¿Mm? ¿No se les ocurre más? ¿Qué más se le debería pedir al cliente? Ya el estado de cuenta, ya qué más. ¿Qué más se le debería pedir? ¿Qué se les ocurre? El extracto, ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se le debería pedir al cliente? Los que estuvieron conmigo en la clase de políticas contables lo deben tener esto más claro, ¿no? O sea, ¿no creen que le deberíamos pedir a los clientes su política contable para saber si ellos están cumpliendo con lo que la norma te pide? ¿Por qué? Porque si se supone que en la política, tú estás auditando estimados, alumnos, ¿de acuerdo? Tú estás auditando estimados contables. ¿Y cuál es tu guía para poder saber de lo que está haciendo el cliente esté cumpliendo con la norma? ¿Cuál es tu guía o cuál es la guía que yo consideraría la política contable, pues señores, ¿no? Porque en la política contable, ¿de acuerdo? Ya, en la política contable yo voy a entender y voy a tener una claridad, ya, de lo que el cliente me está dando o me va a dar, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la política contable yo voy a saber qué está haciendo el cliente y qué, por ejemplo, qué va a saber el cliente. Entonces, yo acá, yo tengo que entender si lo que dice la política contable, ya, está bien. Pero eso es importante, miren, porque la política contable, si yo me voy a la política contable, este es un manual de políticas contables. Si yo me voy, por ejemplo, acá lo voy a buscar. Yo soy auditor y el cliente me tiene que dar, ¿de acuerdo?, lo que yo le pida. Porque si yo como auditor, yo audito a la ciega, o sea, sin, ¿cómo se llama? Acá voy a buscar la política contable. Este es un manual de políticas contables que yo preparé para un cliente. A ver, acá está, me voy a lo que es pasivos, ¿no?
presentación, política, deterioros de activos no financieros, instrumentos financieros, página 129. Entonces me voy a la página 129. Me voy a la página 129. Me voy a la página 129 de esta política contable del cliente, ¿de acuerdo? Acá está, instrumentos financieros. Y me voy a la lectura de lo que dice la definición de un pasivo financiero. Acá está. El importe que fue medido en su reconocimiento inicial un activo menos los reembolsos de la principal, la amortización, utilizando el método de la tasa de interés efectivo. La diferencia entre el importe inicial y el vencimiento ajustado por cualquier corrección de pérdida, más menos la amortización acumulada, menos los reembolsos de la principal, costo amortizado. Eso es lo que te dice el costo amortizado. ¿Ya? ¿Qué más te dice? Ya. Voy leyendo. Bueno, esto es deterioro de activos, esta es clasificación de los activos financieros. Ya yo me estoy enfocando en los pasivos financieros. ¿Ya? Esto lo voy a, este es un comentario. Ya. Sigo revisando. Sigo revisando la política del cliente. Bueno, acá hay opciones, futuros, nada más. Entonces me dice que yo tengo que medir mis pasivos financieros al costo amortizado, ¿no? Es lo que me dice. Entonces, si me dice esto, ¿no? Si me dice cómo yo tengo que medir un pasivo financiero al costo amortizado, es lo que yo tengo que hacer, es lo que yo tengo que medir, es lo que yo tengo que validar como auditor, ¿no? Entonces, yo no me estoy inventando nada, simplemente voy a obedecer lo que dice la política contable basado en las IFRS. Profesor, y si como bien a ustedes me dicen, o ustedes me preguntan, oye, profesor, ¿y qué pasa si no, el cliente no tiene políticas contables? Ese ya es un punto de control interno, porque se supone que todos los clientes tienen que basarse en hacer su control interno, ¿de acuerdo? Sus políticas contables, porque esa es la forma como tienen que hacer. Y acá hay otras definiciones, ¿no? Los préstamos y cuentas por cobrar. El valor en libros calculado bajo el método del costo sobre la base de flujo pactado deberá afectarse considerando el flujo esperado. Ya. Acá te lo dice, acá te dice también ello, ¿no? Entonces, esta es mi guía para poder yo desarrollar y cumplir la medición de lo que me dice la norma contable, ¿no? Esta es mi guía, esta es la política. En esto es donde yo me tengo que basar, porque primero, antes de comenzar a juzgar al cliente o comenzar a estresarlo, yo primero tengo que leer esto, porque esta es mi guía para poder yo revisar y obviamente aclararle bastantes cosas al cliente, porque se supone que sobre esto voy a enfocar mi trabajo. ¿Por qué? Porque si yo estoy auditando bajo normas internacionales de información financiera, estas políticas contables a mí me sirven de directriz para poder yo comenzar a estresar al cliente. Entonces, dentro de mi programa de trabajo, también es pero muy importante saber las políticas contables. Entonces, ¿por qué? Porque entonces, ¿cómo yo hago divulgaciones o cómo yo haría divulgaciones de las políticas contables que pues, se presentan en un informe auditado? Porque se supone que las notas son del cliente. Entonces, no habría mucho sentido de que yo diga, oye, el pasivo financiero se mide al costo amortizado neto de los costos de transacción y utilizando el método de la tasa interna de rendimiento. Porque si es así, yo no lo estoy cumpliendo, ¿no? Simplemente no lo estoy cumpliendo porque yo estoy contabilizando mal. Porque si yo digo que, y ahí viene el tema teórico, si yo digo la medición del pasivo financiero se mide al costo amortizado neto de los costos de transacción, ya. Si yo digo eso, esto no lo estoy cumpliendo, porque si yo digo que los costos de transacción tienen que estar netos
del valor del pasivo financiero no lo estoy cumpliendo. Acá sí lo estoy cumpliendo. ¿Por qué? Porque mi verdadero valor de deuda no es 106 millones, sino son 100 millones 558